Así era Argentina hace 100 años, una completa potencia mundial. Todo el mundo veía a este país como una nación altamente desarrollada, pero repentinamente comenzaron a vivir crisis que los dejarían en una profunda miseria, incluso un siglo después. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó de ser una potencia a ser un país subdesarrollado? ¿Fue por causas externas o internas? Vamos a verlo. Aunque a día de hoy, hace un siglo, Argentina era un país en ascenso, reconocido globalmente por su estabilidad económica, política y por su prestigio en la arena internacional. Entre 1910 y 1930, el país había logrado posicionarse como una potencia agroexportadora, siendo uno de los mayores proveedores de alimentos a nivel mundial. El contexto de prosperidad llevó a que el país fuera conocido como el granero del mundo y que su capital, Buenos Aires, recibiera el apodo de la París de Sudamérica debido a su arquitectura y vida cultural de estilo europeo. Era una época dorada en la que Argentina competía en riqueza con las naciones más desarrolladas del mundo. Y no estoy exagerando. En 1913, el país ocupaba el 10º puesto en el ranking mundial de Producto Bruto Per Cápita, superando a muchas naciones europeas y estando muy por encima de países asiáticos como China y Japón. Escucha esto, su PIB per cápita era comparable al de Francia y Alemania. Increíble, ¿cierto? Este impulso económico se sustentaba en la expansión de su modelo agroexportador con productos ganaderos y cereales que abastecían a los países europeos, especialmente al Reino Unido. Los avances tecnológicos, como la llegada de los buques frigoríficos, permitieron que los productos perecederos se exportaran con facilidad, contribuyendo a la solidez de esta economía de exportación. La globalización de la época, sumada a un contexto internacional favorable hasta la Primera Guerra Mundial, reforzó aún más la posición privilegiada del país. En política exterior, el país implementó medidas de neutralidad en conflictos internacionales, manteniéndose al margen de la Primera Guerra Mundial y promovía principios como la intervención en asuntos internos de otras naciones. Argentina, junto con Brasil y Chile, firmó el Pacto ABC en 1915, lo que significaba un acuerdo de no agresión y consulta mutua entre los países sudamericanos. Esto consolidó una visión panamericana en defensa de la paz y la seguridad en el continente y permitió a Argentina desempeñar el rol de mediador en conflictos como la tensión entre Estados Unidos y México en 1914, evitando una posible guerra. Este liderazgo diplomático y la coordinación con otros países sudamericanos no solo le dieron prestigio a nivel regional, sino también en el ámbito mundial, contrapesando en parte la influencia de Estados Unidos en América Latina. Estaban demasiado bien, pero pronto comenzarían los problemas. Aunque el país experimentaba un auge económico y cierto bienestar, también enfrentaba tensiones internas. La expansión de la industrialización y el aumento de la inmigración europea generaron conflictos laborales y huelgas, pero ese no sería el mayor de los problemas. La Primera Guerra Mundial evidenció las vulnerabilidades de Argentina, pues el conflicto global redujo drásticamente la demanda de sus exportaciones y provocó una retracción de inversiones. Durante el periodo entre 1914 y 1917, el PIB de Argentina cayó un 20% y el PIB per cápita se desplomó un 34%, generando una crisis en su modelo económico dependiente de las exportaciones agrícolas y la inversión extranjera. Todo esto fue especialmente desastroso porque su modelo de crecimiento se basaba en la exportación de materias primas, particularmente productos agropecuarios, y en la captación de inversiones extranjeras. A pesar de la bonanza, el país no optó por la industrialización, lo que a largo plazo afectó su estabilidad económica. Este deterioro económico, sumado al creciente descontento social, dio paso a la caída del Partido Autonomista Nacional PAN en 1916 y el ascenso de la Unión Cívica Radical UCR, que amplió el derecho al voto masculino. Sin embargo, esta nueva representación política no resolvió los problemas de fondo. La dependencia de Argentina de sus exportaciones y la falta de diversificación la hicieron vulnerable ante la Gran Depresión de 1929, cuando las economías globales adoptaron políticas proteccionistas. Esto agravó la crisis en Argentina, generando un nuevo colapso económico que culminó en el golpe militar de 1930, el primero de una serie de interrupciones a la democracia en las décadas siguientes.
La figura de Juan Domingo Perón, quien llegó al poder en 1946, marcó un gran cambio en el modelo político y económico del país, pero promovió un modelo económico proteccionista con la nacionalización de industrias clave, un fuerte impulso al sindicalismo y una mayor intervención del Estado en la economía. Estas políticas generaron apoyo entre los sectores populares, pero también causaron fricciones con el sector agropecuario y empresarial, así como con Estados Unidos. En 1955, Perón fue derrocado y el nuevo gobierno se alió con Estados Unidos e ingresó al Fondo Monetario Internacional, FMI. Los gobiernos sucesivos de la Revolución Libertadora y la Revolución Argentina intentaron estabilizar la economía mediante la apertura comercial y la toma de deuda externa, estrategia que, aunque alivió temporalmente la inflación, elevó el endeudamiento. Entre 1930 y 1976, Argentina experimentó 6 golpes de Estado exitosos y 2 fallidos. Esta inestabilidad reflejaba una pugna entre modelos económicos opuestos, el proteccionismo y el nacionalismo, principalmente defendidos por el peronismo, y una apertura al libre comercio que impulsaban las élites militares y empresariales. La falta de cohesión económica y política hizo que el país perdiera credibilidad internacional y ahuyentara las inversiones extranjeras. Además, los cambios en el poder no lograron resolver los problemas estructurales de Argentina, que siguió dependiendo de la exportación de materias primas y manteniendo un alto gasto público. Por si fuera poco, la inestabilidad económica continuó y el peronismo volvió al poder en 1973, pero la crisis y la violencia política desencadenaron otro golpe en 1976. La última dictadura cívico-militar de Argentina impulsó una agenda neoliberal con el apoyo de Estados Unidos, orientada hacia la desindustrialización y una mayor apertura al comercio exterior. Esto deterioró la balanza comercial y disparó la deuda pública, que alcanzó un 60% del PIB, y la situación empeoró con la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982, lo que contribuyó al fin de la dictadura en 1983. En 1989, el presidente Raúl Alfonsín enfrentó una hiperinflación nunca antes vista tras la emisión de la moneda para cubrir el déficit fiscal, y Carlos Menem lo sucedió con un enfoque neoliberal que priorizó la privatización de empresas estatales y estableció una tasa de cambio fija de $1 por dólar. Sorprendentemente, Menem logró estabilizar la economía, aunque de manera temporal, ya que su política de convertibilidad encareció los productos nacionales y aumentó la dependencia de las importaciones. Para el final de su mandato, la economía estaba al borde del colapso y en 2001 el presidente Fernando de la Rúa impulsó restricciones bancarias conocidas como el Corralito para frenar la fuga de capitales. No obstante, las protestas sociales y la caída de la economía forzaron su renuncia y el país entró en default. La crisis de 2001 motivó la emergencia de una nueva corriente dentro del peronismo conocida como kirchnerismo, liderada por Néstor Kirchner y luego por su esposa Cristina Fernández. Ambos aprovecharon el aumento de los precios de las commodities para moderar la inflación y pagar la deuda externa. Pero cuando el valor de las exportaciones de productos básicos cayó, la economía argentina volvió a declinar. En 2015, Mauricio Macri, de ideología liberal, accedió al poder e intentó estabilizar la economía a través de un préstamo del FMI de $44.000 millones. Sin embargo, la deuda y el déficit siguieron aumentando y la economía continuó en recesión. Simplemente nada funcionaba. El país próspero de hace 100 años no era ni siquiera un recuerdo. En 2019, Alberto Fernández asumió la presidencia en medio de una nueva crisis económica. Durante la pandemia, el gobierno aumentó la emisión monetaria para financiar ayudas, lo que exacerbó y acentuó la devaluación del peso. La falta de reservas de dólares y el peso de la deuda externa llevaron a Argentina a una crisis bimonetaria donde muchos sectores, como el inmobiliario, transaccionan en dólares. Lamentablemente, lo único que quedó de esa época dorada fue una marca en la conciencia nacional, y a menudo se idealiza como un momento en el que el país estuvo a la altura de las potencias más desarrolladas del mundo. Sin embargo, también es recordada con cierta melancolía, ya que la historia posterior muestra una nación que fue perdiendo progresivamente su liderazgo económico y su cohesión social. Por cierto, ¿quieres conocer los mayores secretos de una de las peores tribus del Amazonas? Visita el video que publiqué hace poco en este canal. En Mundo Afortunado tú también puedes opinar. ¿Acaso Argentina podrá lograr ser de nuevo lo que una vez fue? ¿O acaso su mejor momento ya pasó?
Responde en los comentarios, te estaré leyendo atentamente. Y eso ha sido todo el video de hoy, espero te haya agradado. Si fue así, activa la campanita para que veas todos los videos que publico.